Lección 1. Hábitos de compra. Cuando se trata de comprar ropa, tiendo a ir a grandes almacenes o a minoristas en línea. Tiene mucho sentido. ¿Prefieres uno sobre el otro? Me parece conveniente comprar en línea, pero los grandes almacenes permiten una satisfacción inmediata. Lo entiendo. Hay algo encantador en probarse la ropa antes de comprarla. En efecto, también ayuda a evitar las molestias de las devoluciones. Por supuesto, ¿alguna vez has pedido algo en línea que en persona parecía completamente diferente? Hay muchas veces. Es como un regalo sorpresa, pero no siempre agradable. Me identifico. Una vez pedí un vestido que se suponía que sería rojo vibrante, pero llegó en un granate apagado. ¡Qué decepción! Quizás deberíamos quedarnos en las tiendas donde podemos ver los artículos en persona. Lección 2. Opciones profesionales. He observado que las personas en sociedades individualistas están más dispuestas a dejar su trabajo y a aceptar un nuevo puesto en otro lugar. ¡Qué observación tan interesante! Parece que priorizan la realización personal sobre la seguridad laboral. Exactamente. Refleja una mentalidad diferente sobre el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Me pregunto si las sociedades colectivistas tienen diferentes perspectivas sobre los cambios laborales. Probablemente enfaticen la lealtad y la estabilidad, lo que podría desalentar los cambios frecuentes de trabajo. En efecto, es fascinante cómo la cultura influye en nuestras decisiones. ¿Crees que esto afecta la satisfacción laboral en general? Creo que sí. En sociedades individualistas, las personas pueden sentirse más libres para perseguir sus pasiones. Esto podría conducir a una mayor felicidad en sus carreras. Lección 3. Resiliencia vikinga. ¿Sabías que los vikingos podían navegar incluso con muy mal tiempo? Sí, sus barcas eran realmente notables. Muchos barcos vikingos medían unos 20 metros de largo, lo cual es impresionante. Es realmente impresionante. Fueron diseñados para ser rápidos y duraderos. Exactamente. Es asombroso lo hábiles que eran como marineros y navegantes. Admiro esa resiliencia. Se aventuraron en aguas desconocidas con confianza. Es un testimonio de su espíritu aventurero. ¿Crees que los navegantes modernos podrían aprender de sus técnicas? Por supuesto, la adaptabilidad y la valentía son cualidades atemporales. Lección 4. Dinámica europea. Parece haber un nivel en el que un superestado europeo ejerce un nuevo dominio desde Bruselas. Menuda afirmación. ¿Qué crees que significa esto para cada país? Podría conducir a una gobernanza más centralizada, lo que puede ser al mismo tiempo beneficioso y desafiante. En efecto, algunos pueden apreciar la estabilidad, mientras que otros podrían resistirse a perder su autonomía. Es un equilibrio complejo entre unidad e independencia. Por supuesto, me fascina cómo la política influye en nuestra vida diaria. Sí, y a menudo conduce a acalorados debates. Cierto, es fundamental participar en estas conversaciones para comprender diferentes perspectivas,
Estoy de acuerdo. El conocimiento fomenta opiniones informadas, lo cual es vital en una sociedad democrática. Lección 5. Liderazgo tribal. Powhatan Powhatan fue un gran jefe para todas las tribus de esa región. He oído hablar de él. Su liderazgo debió ser significativo. En efecto, unió a varias tribus, lo cual no es poca cosa. Se necesita visión y diplomacia para unir a la gente. Por supuesto, me pregunto qué desafíos enfrentó durante su liderazgo. Solo puedo imaginarlo. Unir culturas diversas puede ser bastante complejo. Sí, y mantener la paz entre ellos es crucial. Su legado debe ser recordado con gran respeto. Por supuesto, líderes como él marcan el curso de la historia. Lección 6. Escapada tropical. Disfrutar plenamente del ambiente tropical es una sabia decisión. En efecto, necesitas recomendaciones de actividades. Me encantaría escuchar tus sugerencias. ¿Qué tal explorar los mercados locales para probar cocina auténtica? ¡Qué rico! Me encanta probar los sabores locales. También puedes probar a hacer snorkel. La vida marina es impresionante. Hacer snorkel está en mi lista. Siempre he querido ver arrecifes de coral de colores. No te decepcionarás. Es como entrar en otro mundo. ¡Qué ganas! ¿Tienes algún otro consejo para una escapada tropical perfecta? Lección 7. Alternativas de esquí. En lugar de esquiar, parece una gran alternativa. Sí, disfrutaste tu tiempo en las pistas. Sí, sin embargo, el frío me resultó bastante difícil. Lo entiendo. Esquiar puede ser emocionante y agotador a la vez. Exactamente. Prefiero actividades más cálidas, como las raquetas de nieve. Es una opción fantástica. Te permite disfrutar del paisaje sin pasar frío. Sí, además, es un buen ejercicio. Estoy de acuerdo. Mantenerse activo mientras se disfruta de la naturaleza siempre es una ventaja. Quizás deberíamos planificar un viaje con raquetas de nieve juntos. Lección 8. Estilos de comunicación. Una diferencia que he observado es el estilo de comunicación en distintas culturas. Qué intrigante. Me da curiosidad. ¿Cómo lo describirías? Observo que algunas culturas son más directas, mientras que otras prefieren la sutileza. Qué distinción tan interesante. Puede dar lugar a malentendidos. En efecto, es fundamental adaptarse al estilo de comunicación de los demás. Por supuesto, creo que escuchar activamente ayuda a superar esas brechas. Es una habilidad valiosa. Demuestra respeto y apertura. Sí, permite conversaciones más significativas. Practiquemos esas habilidades en nuestras discusiones. Lección 9. Desarrollar la confianza.
Practicar hablar por teléfono con un amigo puede ayudar a ganar confianza. Estoy totalmente de acuerdo. Alivia el miedo a equivocarse. Exactamente. Es un espacio seguro para mejorar las habilidades de comunicación. ¿Lo has probado? Sí, y fue sorprendentemente útil. Debería intentarlo. A menudo me pongo nervioso al hablar por teléfono. Te sentirás más cómodo con la práctica. Eso me tranquiliza. Le pediré a un amigo que me ayude. Gran idea. Juntos pueden apoyarse mutuamente. Lección 10. Direcciones. Claro, está a la vuelta de la esquina. En el semáforo, gira a la izquierda. Eso suena muy sencillo. ¿A qué distancia está de aquí? Está a solo 5 minutos a pie, por lo que no tendrás que esperar mucho. Perfecto. Agradezco las instrucciones claras. Siempre trato de ser lo más preciso posible. Es esencial. A menudo me pierdo sin una guía clara. Me identifico. Es fácil confundirse en lugares desconocidos. Por supuesto. Gracias por tu ayuda. Ahora me siento más seguro. Cuando quieras, disfruta de tu tiempo en tu destino. Lección 11. Vistas de la ciudad. Espero que nuestra habitación de hotel tenga una bonita vista de la ciudad. Sería estupendo. Las vistas de la ciudad siempre me resultan estimulantes. En efecto, hay algo mágico en las luces centellantes de la noche. Estoy totalmente de acuerdo. Es como si la ciudad estuviera llena de historias esperando ser contadas. Exactamente. Imagínate tomando un café mientras contemplas el horizonte. ¡Qué rico! Ya me lo imagino. Definitivamente deberíamos solicitar una habitación con vistas al momento del check-in. Por supuesto, me decepcionaría mucho si termináramos viendo una pared de ladrillos. Una pared de ladrillos no inspira mucho entusiasmo, ¿verdad? Lección 12. Navegando hacia el sur. Escuché que algunos aventureros navegaron hacia el sur de las rutas marítimas recientemente. Suena emocionante. Me pregunto cómo lo lograron. Creo que utilizaron una embarcación abierta y confiaron en gran medida en sus instintos. Eso debe haber requerido un coraje y una habilidad increíbles. Por supuesto, enfrentar los elementos en una embarcación tan pequeña no es poca cosa. No puedo imaginar la emoción de navegar en esas aguas. Debe haber parecido un viaje épico. ¿Verdad? Admiro su determinación por explorar lo desconocido. Sin duda se necesita un tipo especial de persona para aceptar tales desafíos. Lección 13. Explorando espontáneamente. Creo que explorar en tus propios términos es la mejor manera de viajar. Totalmente de acuerdo. La espontaneidad suele dar lugar a las experiencias más memorables. Sí, nunca se sabe qué tesoros ocultos se pueden descubrir. Exactamente.
Algunas de mis aventuras favoritas no fueron planeadas. A mí también, es liberador aceptar lo inesperado. Claro que sí, añade emoción al viaje. A menudo encuentro que las mejores historias surgen de momentos de espontaneidad. Por supuesto, la vida es demasiado corta para seguir un itinerario rígido. Prometamos ser espontáneos durante nuestro viaje. Lección 14. Historias de inmigración. Recientemente leí sobre millones de personas que inmigraron a los Estados Unidos desde diversos países. Es un tema fascinante. Cada historia es única y llena de valentía. En efecto, muchos han venido de México y de varios países asiáticos. Traen consigo ricas culturas y tradiciones. Exactamente, crea un vibrante tapiz de diversidad. Me resulta inspirador ver cómo se adaptan y prosperan en un nuevo entorno. Por supuesto, su resiliencia es admirable. Deberíamos aprender más sobre sus experiencias. Eso suena como una idea maravillosa. Lección 15. Aventuras a mitad de camino. ¿Alguna vez has visitado un circo? Sí, siempre está lleno de emoción y risas. Adoro las atracciones, especialmente la noria. La vista desde la cima es impresionante. Y el tío vivo trae recuerdos de la infancia. Claro que sí, disfruto de la música, caprichosa. Las montañas rusas, sin embargo, son las favoritas de los verdaderos buscadores de emociones. Sí, claro, la adrenalina es inigualable. Es una maravilla cómo crean experiencias tan emocionantes. Lección 16. Creatividad en los desplazamientos. Recientemente decidí cambiar mis hábitos de viaje. ¡Qué intrigante! ¿Qué inspiró este cambio? Pensé en hacerlo más agradable y menos mundano. Una idea espléndida. ¿Cómo planeas lograrlo? Tengo la intención de escuchar audiolibros y podcasts durante mi viaje. Es una manera fantástica de aprovechar el tiempo de viaje. Sí, podría transformar un viaje aburrido en una experiencia enriquecedora. Quizás me una a ti en este esfuerzo. Cuantos más, mejor. Exploremos nuevos temas juntos. Lección 17. El dilema del deporte. Ha habido un gran debate en torno a los atletas y las drogas para mejorar el rendimiento. En efecto, es un tema controvertido en el mundo del deporte. Muchos creen que alentar a los deportistas a consumir drogas es poco ético. Estoy totalmente de acuerdo. Esto atenta contra el espíritu de competencia leal. Sin embargo, algunos argumentan que la presión para actuar puede llevar a tomar decisiones desesperadas. Esa es una realidad preocupante. Plantea dilemas morales para los atletas. Lamentablemente, muchos otros han hecho la vista gorda ante el problema. Es desalentador verlo.
Debemos defender la integridad en el deporte. Lección 18. El trabajo de los amigos. Recientemente me enteré de un grupo de amigos que contrataron trabajadores para un gran proyecto. Qué intrigante. ¿De qué trataba el proyecto? Necesitaban excavar toneladas de tierra y rocas para un sitio de construcción. Parece ser una tarea bastante difícil. Casi todo el trabajo se hizo utilizando palas, picos y caballos. Debe haber sido un trabajo increíblemente intenso. En efecto, admiro su dedicación a la tarea. Es fascinante pensar en el esfuerzo que se invierte en este tipo de proyectos. Y cómo el trabajo en equipo juega un papel crucial para llevarlo a cabo. Lección 19. El entusiasta del clima. Me parece fascinante ver a los meteorólogos señalar diferentes zonas en el mapa. Es fascinante. Le dan vida al clima. Me encanta cómo predicen dónde cambiará el clima. Sí, nos ayuda a planificar nuestros días en consecuencia. Imagínese poder pronosticar el tiempo para ganarse la vida. ¿Qué trabajo tan emocionante debe ser ese? Tienen que saber mucho sobre patrones y sistemas. En efecto, y deben estar preparados para cambios inesperados. Es un desafío constante que los mantiene alerta. Lección 20. Lo esencial del viaje. Cuando me preparo para un viaje, a menudo me pregunto cuáles son los elementos esenciales. Es importante planificar con antelación. ¿Qué sueles tener en cuenta? Siempre me aseguro de llevar buenos artículos de tocador. Ese es un punto crucial. No querrás que te pillen sin ellos. Exactamente. Un buen kit de viaje puede marcar la diferencia. También pienso en el tipo de ropa que necesitaré. ¡Qué buena idea! Las condiciones climáticas pueden ser impredecibles. Y no olvidemos la importancia de un calzado cómodo. Por supuesto, pueden ser cruciales para tu experiencia de viaje. Lección 21. La retroalimentación es importante. Creo que es esencial obtener retroalimentación de otros usuarios. Por supuesto, recibir diferentes perspectivas puede enriquecer nuestra comprensión. También puede ayudarnos a mejorar significativamente nuestras ideas. En efecto, la crítica constructiva es un don, aunque a veces cueste aceptarla. Muy cierto. Sin embargo, es crucial para el crecimiento personal y profesional. Exactamente. Es como tener un espejo que refleja nuestras fortalezas y debilidades. Y fomenta la colaboración, lo que siempre es beneficioso. Sí, el trabajo en equipo a menudo conduce a soluciones innovadoras. A menudo descubro que la retroalimentación abre nuevas vías para la creatividad. Lección 22. Preocupaciones del pasado. Leí que durante la década de 1980 hubo una creciente preocupación por diversos problemas sociales. Sí, esa fue una década transformadora, sin duda. El cambio en la opinión pública fue bastante notable, ¿no es así?
En efecto, parecía que varios movimientos cobraron impulso durante esa época. Es fascinante cómo reacciona la sociedad a las circunstancias cambiantes. Muy cierto, la década de 1980 estuvo marcada por importantes cambios culturales. Me pregunto cómo esos cambios moldearon la sociedad moderna. Sin duda, sentaron las bases para muchos de los debates actuales. Es interesante analizar cómo la historia influye en nuestro presente. Lección 23. Celebración del aniversario. Escuché que estás planeando una celebración especial. Sí, suena bien, ¿no? ¿Algún motivo especial para la celebración? Es su aniversario, por eso estamos organizando una reunión. ¡Qué maravilla! Los aniversarios merecen ser celebrados. Estoy de acuerdo. Marcan hitos importantes en las relaciones. ¿Cómo planeas celebrarlo? Vamos a tener una pequeña cena con amigos cercanos. ¡Qué rico! Las reuniones íntimas pueden ser muy especiales. Lección 24. Momentos preciados. Creo que el amor verdadero consiste en apreciarnos mutuamente. Estoy totalmente de acuerdo. Son los pequeños gestos los que más importan. Sí, es importante encontrar tiempo para el otro, incluso en medio de vidas ajetreadas. En efecto, el compromiso consiste en aprovechar esos momentos. Y es maravilloso ver parejas que todavía coquetean después de años juntos. Sí, mantiene viva la chispa, ¿no? Por supuesto, pequeños detalles como pintarse las uñas pueden ser un ritual encantador. Me encanta. Es una forma hermosa de conectar. El amor es en realidad una cuestión de experiencias y afecto compartidos. Lección 25. Decisiones sobre la lista de invitados. ¿Cuántos invitados piensas invitar a la celebración? Estaba pensando en unas 8 o 10 personas. Eso parece un número manejable. Sí, creo que creará un ambiente acogedor. ¿Hay algún invitado en particular que te entusiasme? Tengo especial interés en volver a ver a quienes me han apoyado a lo largo de los años. ¡Qué bonito! Siempre es un placer celebrar con quienes más nos importan. Exactamente. Quiero que todos se sientan incluidos. Suena como un plan maravilloso. Lección 26. Estrategias de compra. Tienes una estrategia para asegurarte de no olvidar nunca nada mientras compras. Bueno, hago lo mejor que puedo, pero a veces olvido algunas cosas. A los mejores nos pasa. Sí, creo que hacer una lista ayuda muchísimo. Una lista es de hecho un método confiable. También trato de categorizar los artículos según el diseño de la tienda. Este es un enfoque inteligente. Minimiza el retroceso y ahorra tiempo. Debería adoptar esa estrategia. Lección 27. El paseo de Charlie Brown.
¿Alguna vez has notado cómo Charlie Brown es a menudo el centro de atención? Sí, tiene un encanto que te hace identificarte, ¿verdad? Me encanta cómo los personajes siempre comentan su presencia. Es como si tuvieran un reconocimiento tácito de su personalidad. Bueno, ahí viene el viejo Charlie Brown, dicen. Sí, es un testimonio de su carácter perdurable. El bueno de Charlie Hebdo siempre encuentra una manera de hacernos sonreír. Sus aventuras nos recuerdan nuestras propias luchas y triunfos. Exactamente. Lo convierte en una figura icónica. Lección 28. Mejoras en el hogar. ¿Alguna vez has considerado embellecer tu espacio con mejoras rápidas en el hogar? Claro que sí. Puede marcar una gran diferencia. Sí, a veces, una nueva capa de pintura puede transformar una habitación. Por supuesto, es increíble cómo el color afecta el estado de ánimo. También disfruto reorganizar los muebles para obtener una nueva perspectiva. Es una idea genial. Puede crear una atmósfera completamente diferente. ¿Has probado añadir elementos decorativos como plantas? Sí, aportan vida y vitalidad a cualquier espacio. Es realmente gratificante personalizar el propio entorno. Lección 29. Escapadas de fin de semana. ¿Alguna vez has pensado en hacer una escapada de fin de semana espontánea? Oh, por supuesto. Suena emocionante. Creo que podría ser un descanso refrescante de la rutina. En efecto, a veces, un cambio de aires es todo lo que necesitamos. ¿Tienes algún destino en mente? He estado considerando una playa o una pintoresca cabaña en la montaña. Ambas opciones suenan deliciosas. Me encantaría explorar nuevos lugares. La espontaneidad puede conducir a aventuras inolvidables. Lección 30. El regreso del piloto de combate. Es realmente notable regresar a Texas después de todos estos años. De verdad, debe ser nostálgico para ti. Fuiste piloto durante tu estancia aquí. Sí, serví como piloto de combate en la Guardia Nacional Aérea de Texas. Fueron días emocionantes. Suena emocionante. ¿Cuál fue tu avión favorito para volar? Tenía un cariño especial por el F-4 Phantom. Era potente y ágil. Solo puedo imaginar la sensación de surcar los cielos. ¿Tuviste alguna experiencia memorable? Claro que sí. Hubo una vez, durante un entrenamiento, que hice un tonel perfecto. Un tonel. Impresionante. Te aplaudieron. De hecho, lo hice. Los demás pilotos vitorearon y parecía una escena de película. Lección 31. Logros atléticos. ¿Has notado cómo los recientes éxitos deportivos han provocado un gran debate? De verdad, es fascinante, sobre todo con las hermanas Williams en el tenis y Tiger Woods en el golf. Exactamente.
Sin duda, han dominado sus respectivos deportes. Esto plantea un punto interesante sobre la representación en el atletismo, ¿no es así? Por supuesto, parece que las discusiones sobre raza y éxito suelen centrarse en los atletas blancos. Sí, y sin embargo, los logros de personas como las hermanas Williams desafían esa narrativa de manera significativa. De verdad que sí, su tenacidad y habilidad han redefinido el concepto de éxito en el tenis. Además, Tiger Woods ha cambiado el panorama del golf, haciéndolo más accesible para muchos. Es notable cómo han inspirado a una generación de atletas de diversos orígenes. Lección 32. Negociando el tiempo. Esperaba 50 días para nuestro proyecto. ¿Qué tal si nos encontramos a mitad de camino en 47 días y medio, entonces? Eso suena justo. Siempre es bueno llegar a acuerdos. En efecto, mantiene la paz y nos ayuda a seguir adelante. Correcto, y también demuestra que ambos estamos interesados en el resultado. Por supuesto, además, nos da un poco de flexibilidad. La flexibilidad es clave en cualquier esfuerzo de colaboración. En efecto, permite realizar ajustes si es necesario. Y demuestra que valoramos el tiempo de los demás. Lección 33. Remedios herbales. ¿Alguna vez has intentado hacer tus propios productos para el cuidado de la piel? Sí, esperaba hacer un tónico casero con manzanilla. La manzanilla es una excelente opción para calmar la piel. Estoy de acuerdo, tiene propiedades muy calmantes. ¿Qué otros ingredientes planeas utilizar junto con la manzanilla? Quizás agregaré un poco de agua de rosas para mayor hidratación. ¡Qué rico! La combinación debe oler de maravilla. Es realmente refrescante. ¿Has probado a hacer tónicos antes? No lo he hecho, pero el concepto me resulta intrigante. Lección 34. Indios de las llanuras. ¿Has estudiado alguna vez a los indios de las llanuras de América del Norte? Sí, su historia es increíblemente fascinante. Vivían principalmente en la pradera central, ¿no es así? Correcto, su forma de vida estaba estrechamente ligada a la caza. Es impresionante cómo se adaptaron a su entorno. En efecto, eran hábiles cazadores y recolectores. Su conocimiento de la tierra era notable. Por supuesto, supieron aprovechar al máximo todos los recursos disponibles. Es un testimonio de su resiliencia y genio. Lección 35. Viajar al extranjero. ¿Alguna vez has viajado al extranjero de vacaciones? Sí, he tenido la suerte de visitar varios países. ¡Qué maravilla! ¿Cuál fue tu favorito? Disfruté mucho mi tiempo en Italia. La cultura es cautivadora. Italia es realmente un tesoro de historia y arte. Estoy de acuerdo. La comida fue una experiencia en sí misma.
Me lo imagino. ¿Qué platos disfrutaste más? La pasta estaba exquisita y el helado celestial. El helado siempre parece ser un punto culminante para los viajeros.